Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras, señoritas, señores. Hoy día, con motivo del Día del Maestro, me he puesto a pensar con quién haríamos la entrevista. Pero encontré no solamente un maestro, sino un maestro de los maestros. Esta persona, que yo no voy a decir nada sobre él, pero con el permiso de los escuchas y oyentes, me voy a permitir leer un párrafo muy pequeño para que ustedes sepan a quién voy a entrevistar en esta tarde. La biografía, narración documentada, producto de la responsable investigación de la vida y el quehacer de los personajes de un pueblo o nación, ya fue conocida en la antigüedad, por cuanto el ser humano siempre trató de perennizar el recuerdo de quienes han dejado su impronta en las diferentes actividades espirituales y materiales. En este contexto, el doctor César Augusto Alarcón Costa, aquí presente, profesional del derecho, periodista de pulcra pluma, orador de convincente verbo, pionero en el emprendimiento, se revela lúcido y competente biógrafo que ya nos entregó una primicia hace una década, el Diccionario Biográfico Ecuatoriano. Voluminoso trabajo de 1272 páginas, más un útil apéndice de biógrafo del índice. Pues este documento, escrito por el doctor César Augusto Alarcón, tiene maravillosas novedades importantes que hay que conocerlas y leerlas y estudiarlas. Por ese motivo, doctor, me permite invitarte a ti, amigo mío, querido, al maestro de los maestros, como yo digo, para que festejemos con nuestra palabra, con la tuya palabra, el Día del Maestro. Bienvenido, mi querido doctor César. Vamos a ver qué nos cuenta sobre el Día del Maestro. Muchísimas gracias por estas palabras tan bondadosas que solo reflejan la calidad humana de quien lo dice. Es un privilegio estar presente en este importantísimo programa conducido por ti, Paquito, que lo vienes haciendo con una trayectoria larga, pero sobre todo de elevadísima calidad intelectual y moral. Eso se debe pues a los principios, valores, virtudes que los vives, los sientes y los proyectas en cada uno de tus acontecimientos, de tus actos, de tus emprendimientos, porque a lo largo de la vida lo que has ido enseñando en el Ecuador es a emprender, y emprender desde la primera juventud, emprender en todos los tiempos, emprender en todos los planos. Es un honor y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, mi querido César. Bueno, me dediqué a leer precisamente este maravilloso diccionario biográfico ecuatoriano. Y esa parte que leí se refiere al prólogo que te dedica a ti, con mucha justicia, con mucha razón. De manera que yo pienso que hoy día los maestros del Ecuador nos estarán escuchando, porque tenemos que cada uno contar nuestras experiencias. Yo recuerdo, por ejemplo, yo comencé en Pujilí, en la escuela primaria, y de niño uno comienza con la idea de llegar a ser como el maestro, como el profesor. Es decir, uno quiere copiarle, quiere ser como él. Esa era la respetabilidad que tenían los maestros, que nos enseñaban, que demostraban su gran capacidad, su don de gentes. O sea que de muchachos nos queríamos ser todos maestros. Yo me acuerdo que un maestro que yo tenía en primer grado de escuela era un pugilense, se llamaba Tobías Jacome, profesor mío de primer grado. Me enseñaba con la pluma a hacer la A, la I, la U, etc. Pero eso creaban celos con los compañeros. Un día vi que a otro compañero, a quien le decían Sambo Merizalde, hacía lo mismo. Y yo celoso porque yo pensaba que era solo para mí. Cogí el tintero y le rompí la cabeza al profesor. Esto demuestra la respetabilidad que tenían los maestros, el cariño que ponían a los hijos, a los niños, a los alumnos. Éramos los segundos padres, digamos, ¿no es cierto?, a quienes había que aprender y seguir los consejos de ellos. Así fue, de manera que yo tengo grandes recuerdos de mis maestros
Y a ellos va dedicado precisamente este día del maestro que festejamos con afecto, con respeto y con cariño, porque si hay alguien que ha puesto en la vida de cada uno de nosotros un espíritu, ha sido el maestro, junto con los padres, por supuesto. Los padres, la madre y el padre han sido el ejemplo número uno, pero el maestro era el compañero también de la educación de los hijos, el principal. De manera que comentemos sobre esto, mi querido Cecita. Muy importante las palabras que tú acabas de precisar en torno al maestro. Yo tuve el privilegio, pues, de que mi mamá fue mi profesora de primer grado. Y entonces no solo que me dio la vida, sino que me enseñó a leer y a escribir. Y claro, lo que tú dices del maestro es trascendente. ¿Por qué? Porque cada ser humano nacemos con talentos, con habilidades, con destrezas propias de cada uno, que empiezan en el mismo instante en que se es concebido. ¿Cuál es el papel del maestro? El papel del maestro es liberar ese talento, esas cualidades intrínsecas de cada ser humano. Por eso es que el maestro, en su concepto más profundo, en verdad es un libertador, porque libera lo que cada ser humano tiene dentro de sí. Un maestro con su abnegación, con su dedicación, lo que hace es encender el fuego emprendedor que hay en cada niño y proyectarlo hacia la vida. No podemos ser lo que no tenemos cualidades a partir de la concepción. Solo podemos desarrollar esto que somos desde el inicio de la vida. Y ese es el rol del maestro. Valga pues la oportunidad. 13 de abril se recuerda el natalicio de Juan Montalvo, 13 de abril de 1832. El maestro del pensamiento, el maestro de la patria ecuatoriana, el maestro que en esa época del gobierno de 20 Milla necesitaba elevar la libertad y la dignidad. Por eso es que Vaquerizo Moreno hace del día de su nacimiento el Día del Maestro Ecuatoriano. Qué maravillosa reflexión sobre esto, efectivamente es así. Y en cada uno de nuestras almas, nuestros espíritus, está metido el maestro, efectivamente, porque él nos enseñó siempre las primeras letras y las últimas también. De manera que, regresando al diccionario biográfico, yo te cuento que encontré cosas maravillosas en un documento. Por eso digo, tú no eres maestro, eres supermaestro, el maestro de maestros, porque para escribir esa enciclopedia hay que conocer todo lo que sucede en la nación, en el mundo. Y tú das una clase maravillosa de qué es el Ecuador, de quiénes somos los que vivimos, los que hacemos el mundo. Hay una gran habilidad, aparte de tu talento, una gran habilidad que muy pocos tenemos, eso de dibujar plumillas de cada uno de los personajes a los cuales tú has dedicado tu artículo. De manera que eso es una cosa que no solo adorna el libro, sino que le entusiasma a la persona que alcanza a leer lo que dices tú de esa persona en el libro, con la maravillosa demostración de la pintura del personaje a quien tú has dedicado. De manera que yo estoy muy contento de que existan muchos más ecuatorianos que lean este libro, que es un ejemplo único, que tú lo has hecho, me imagino, con un esfuerzo enorme. 1272 páginas, no es cosa de cochino, como dicen, ¿no? Es una cosa importantísima. Yo vuelvo a agradecerte y felicitarte, porque también encontré parte de mi familia allí. Primero a tu amigo Paco, a mi tía la Santa de Pujilí, Angelita Muñoz Moral, a alguna nieta mía también, Mimi Salvador, en fin, personajes de la vida que nosotros hemos tenido. Así que ese es un ejemplo
el que quiere tener ejemplo de vida, hay que leer ese libro. Bien, tú has mencionado Juan Montalvo. Por fin el Ecuador hizo justicia y nombró al gran colegio o escuela Juan Montalvo, ¿no? Ambas cosas, creo que es escuela y colegio. Juan Montalvo, de gran recordación. Pero inclusive te cuento que sin haber sido maestro, Eloy Alfaro fue también maestro de los maestros de muchas cosas. Fue un hombre de tanto talento que a él, sin haber estudiado, sin haber ido a un colegio militar, fue nombrado general de las Fuerzas Armadas en Nicaragua, fue, ¿no? De manera que esos personajes nacieron antes sabiendo todo. Y la educación, por supuesto, yo creo que en el caso de él fue una autoeducación. Yo no creo que él haya estado en escuelas militares, no creo. Él fue general nombrado, ascendido en Nicaragua. Bien, entonces conversemos sobre los maestros todavía, Cecita. Efectivamente, en el diccionario al que has tenido la bondad de referirte, se recogen perfiles de 9.000 ecuatorianas y ecuatorianos de todos los tiempos, que por sus méritos constituyen ejemplos para las futuras generaciones. Están personajes de todo el país, pero también personajes de todas las profesiones, de todos los ámbitos, desde el agricultor, el artesano, el educador, el profesional, el abogado, el ingeniero, el político, el militar. ¿Por qué? Porque la suma de todo eso es que forja la patria ecuatoriana y seríamos ingratos no reconocer sus méritos. En cada instante necesitamos tener en una visión filosófica de la unicidad del tiempo, saber que pasado, presente y futuro es uno solo, es el instante. En el instante está la intensidad de la vida, está el ser y el deber ser, está el presente y el potencial. Y es esto lo que nos enseñan los maestros en cada hora de clase, con cada ejemplo, con cada anécdota que nos cuentan o con cada concepto con el que ilustran la inteligencia del niño y del joven. Por eso es que si alguien merece ser respetado, ser promovido, ser reconocido en cualquier país, es el maestro. Fijémonos si no, lo que han hecho países como Islandia, como Suecia, como Singapur, como Corea del Norte, que son países, siendo pequeños geográficamente, como están en los más altos niveles de desarrollo en el mundo moderno, hoy que vivimos en la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque es el maestro el que forja la inteligencia, el que construye la sabiduría, el que con su erudición va formando a la juventud. De aquí en adelante, cada vez los días, las horas, los instantes se cuentan en ciencia y tecnología, pero también en principios y en valores. ¿Quién comunica eso desde las generaciones anteriores a las actuales? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el puente? Es el maestro. Por esto es que hay que rendir homenaje todos los días al maestro que abre las puertas del futuro. Por eso, pues, séame permitido, mi querido Paquito, felicitarte por esta iniciativa para en este día y en este programa tan importante reconocer al maestro ecuatoriano. Reconocer que el camino al futuro es el camino del conocimiento y que entonces ser joven no solo que implica derechos, sino responsabilidades. Y la responsabilidad principal, estudiar. Estudiar y estudiar para poder ser protagonista del futuro. Muy bien, mi querido Cecita, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar nuestra charla.
Vivencias con Paco Salvador. Doctor, yo recuerdo en mi juventud había un concurso de las escuelas confesionales y de escuela pública, la laica. La una era laica, la otra era confesional. Pero ahora los tiempos han cambiado. Yo veo, por ejemplo, ahora con mucha alegría cómo la juventud, los que fueron precisamente de la escuela pública, son los más interesados en ir a estudiar en el mundo, en el otro mundo, ir a Europa, por ejemplo. Tú conoces que yo tengo la satisfacción de representar a Hungría en el campo como cónsul general honorario de Hungría, y como tal hemos venido conociendo y tramitando una cantidad de becas que el gobierno de Hungría ha otorgado al Ecuador. Da gusto de ver cómo juventud de hombres y mujeres de distintas poblaciones y ciudades del Ecuador se han interesado por la educación. Tuvieron aquí la básica seguramente, no sé si buena o mala, cómo será la educación actual, pero en la época mía era maravillosa. Como tú dices, se aprendía a vivir, se aprendía no solamente a leer y escribir, sino a vivir y a conversar y a hacer todo lo que se pueda para más tarde poder dirigir un hogar. De manera que yo he visto con satisfacción que la juventud de escasos recursos, ha logrado conseguir becas de distintos países del mundo. Hungría misma ha dado una cantidad importante de becas gratis para que estudien en Europa, en idioma inglés, que es muy importante, porque el idioma húngaro es un idioma bastante restringido. De manera que yo veo con alegría cómo la educación que sembraron nuestros mayores este rato está dando fruto. Yo veo ahora con gran facilidad títulos de PhS, títulos de doctores especializados en medicina, en economía, en finanzas, en arte, en arquitectura. Es una maravilla lo que está sucediendo en el Ecuador. Yo creo que en materia educativa, que en principio yo pensaba que no estábamos tan bien, porque no había mucho respaldo para la educación aquí. Los profesores se quejaban siempre de que estaban mal pagados, de que eran difíciles y que tenían que jubilarse porque era la mejor actividad. Y tampoco los muchachos tenían esperanza de ser profesores o maestros porque se sentían mal pagados y pensaban que otro tipo de profesiones, formándose en mejor forma, podían ganar dinero y mantener a sus familias de mejor forma. Eso ha pasado. El Ecuador este rato tiene una cantidad importante de juventud que está regresando de los Estados Unidos, de Europa, y no sé si de Japón y Asia también, que se han educado allá y que vienen a enseñarnos muchas cosas que nosotros no hemos conocido. De manera que sí es satisfactorio, mi querido Cecita, satisfactorio de saber que los países del mundo se han interesado para que nuestras autoridades nacionales también colaboren y ayuden a que la juventud vaya a prepararse para preparar el futuro nuestro también, que podemos dar hasta cierto punto, pero la juventud le toca a lo demás. Así es. De manera que, querido Cecita, dos palabritas más y podemos dejarte en paz. Lo que tú acabas de anotar es esencial desde el punto de vista de las proyecciones de un pueblo como el ecuatoriano. Debemos trabajar mucho en elevar la autoestima, en superar ese complejo que a veces ha hecho pensar que los ecuatorianos nacimos para el lamento, para la queja, para pensar que somos perdedores. Es necesario elevar la autoestima y potenciarnos. Fijémonos un ejemplo general a nivel de toda Latinoamérica. En los últimos 100 años, la humanidad ha registrado importantísimos inventos. Empecemos pues. Luego del ferrocarril, luego del barco a motor, vino el automóvil, el carro, vino el avión,
el teléfono, la radio, la televisión, después la computadora, ahora el internet, las redes sociales. Así es. La pregunta es, de todos estos inventos que transformaron el mundo, ¿cuántos tienen la patente en Latinoamérica? Ninguno. ¿Por qué? Y esta es una pregunta esencial, porque nos pensamos que no estamos a la altura de los inventos y de asumir una cosa que es importantísima, de crear lo que no existe. A veces nos parece una utopía decir hay que crear lo que no existe. Y ese es el desafío. Lo que existe pues ya está. Y es lo que nos ha llegado a nosotros como inventos, como aparatos, como equipos. Y manejamos muy bien. Pero el desafío no es solo manejar lo que ya nos viene, sino crear lo que todavía no se ha inventado. Y este es el desafío permanente de la educación. Por eso decíamos, ¿quién es el verdadero libertador del ser humano? El verdadero libertador es el profesor, el maestro, el que rompe las ataduras mentales y hace posible que el ser humano se potencie, se empodere y se vea a sí mismo como el constructor de la sociedad y del futuro. No estamos para la queja, no nacimos para el lamento, nacimos para construir, para inventar. Y esto es lo que debemos interiorizar, especialmente en cada niño y en cada joven. ¿Cómo lo hace? Con la educación. Por eso, al gobierno, por ejemplo, de Hungría, que ha facilitado las becas para que los jóvenes ecuatorianos puedan estudiar en el extranjero, eso es valiosísimo. Eso tenemos que ser gratos y reconocerlo. Gracias, Cecita. Bueno, tú hiciste un gran saludo a los maestros del Ecuador y del mundo. Yo me sumo a esas palabras tuyas, porque aquí la educación no solamente ha sido liberal, ha sido solamente independiente, sino también ha sido confesional, católica y de otras religiones. Va para ellos, para todos ellos, para las escuelas y colegios fiscales, confesionales y de cada una de los organismos que existen religiosos. Un saludo muy cordial que yo me uno seriamente contigo. Yo te doy las gracias, mi querido César, de haber venido a esta reunión que está dedicado para el maestro. Que vivan los maestros, que vivan siempre. Paquito, me despido contigo, muchas gracias. Esta cordial invitación. Gracias, mi querida Cecita.